Mientras caminaba por la avenida principal del parque, noté que alguien se acercaba por detrás. Al principio no le di importancia, pues era normal que hasta gente se acercase a mí sin saber que yo estaba allí, ya que no podían verme. Ese era otro de mis poderes. Con el tiempo había conseguido sentir las presencias de la gente sin ni siquiera verlos. Todos los ataques, golpes habían hecho que desarrollara ese superpoder. Pero aquel día la presencia me puso una mano en el hombro y mi corazón comenzó a latir muy fuerte, muy rápido. Estuve unos segundos sin saber qué hacer, pero al final me di la vuelta y allí estaba enfrente de mí mirándome a los ojos. ¿Tienes un momento?, me preguntó. Sí, comencé a temblar. ¿Para qué? Solo será un momento. Vamos a ese blanco. Vale. Y ella en la intimidad de un banco. Una extraña pareja va a tener una de las conversaciones más importantes de su vida. Para él, porque es la primera vez que va a hablar de sus miedos con alguien que no sea su hermana pequeña. Para ella, porque hace demasiado tiempo que no le cuenta a nadie lo suyo. Tras unos minutos iniciales en los que alguno de los dos no se atreve a decir nada, poco a poco van apareciendo las palabras y los sentimientos, y van abriendo sus mentes, y al poco lo harán también sus corazones, porque es ahí donde realmente se encuentra todo lo que necesitan decirse. Es al rato después de haber encontrado la confianza necesaria, después de haber hablado de temas triviales, cuando él decide preguntar algo que lleva demasiado tiempo en su mente. ¿Por qué cambiaste la nota? Yo, le contesté, ella extrañada. Yo no cambié la nota. Yo puse la nota correcta. Fuiste tú quien cambió la respuesta, quien hizo el examen de otra manera. Él se queda en silencio sin saber qué decir. ¿Sabes? Comienza de nuevo ella con delicadeza. Sé cómo se siente. Sé lo que estás pasando. Lo sabes, contestó sorprendido. ¿Cómo puedes saberlo? Porque a mí me ocurrió lo mismo. Le contesté en ese momento cuando al chico le cambiaba la expresión de la cara y se le dibujó una sonrisa en el rostro. ¿Tú también conseguiste ser invisible? ¿Qué? Contesta extraña una profesora que entiende la pregunta. Sí, que sí, tú también tuviste ese poder, sí, como el mío. Inventas, un chico comienza con alegría una explicación que dura varios minutos. Hay una mujer a la que se le empieza a deshacer el cuerpo como si estuviera hecho de papel y no parar de lloverle por dentro. Escucha y escucha y escucha hasta que el chico se desahoga, hasta que expulsa de su cuerpo ese gran secreto que lleva en su interior desde hace mucho tiempo. ¿Sabes?, le dice ella, intentando sostener las lágrimas. No eres el único que alguna vez ha sido invisible. Hay mucha gente a la que le ocurre lo mismo que a ti. Lo que pasa es que todos los mantienen en secreto, nadie dice nada. ¿Por qué?, le pregunta. ¿A quién se lo ha contado tú? A nadie. Mira, le dice la profesora mientras se da vuelta y se levanta el pelo de su nuca. ¿Sabes lo que es? Parece la cabeza de un dragón. Sí, es un dragón, por eso es un dragón muy especial. ¿Por qué? Porque este dragón apareció cuando yo quería desaparecer. Él vino para darme la posibilidad de volver a ser invisible. Durante unos años yo no quería que nadie me viera sin camisa, no quería ir a la piscina ni a la playa. Durante muchos años, piensa, por eso ya no se lo dice al chico. Tenía pánico a estar desnuda delante de alguien. Si alguna vez conocía a un chico y nos íbamos a la cama, tenía que ser con todas las luces apagadas. Casi no dejaba que me tocase, casi no dejaba que me abrazase. No soportaba la idea de que nadie me viera la espalda, hasta que un día me formé de dolor y nací este dragón. Y en ese momento, allí en el parque, delante de todo el mundo, la profesora se da la vuelta, se levanta la camiseta y por detrás se le enseña un dragón completo. Quiero que lo mires bien. No te quedes solo en el dibujo, mira todo lo demás, todo lo que rodea y sobre todo observa todo lo que oculta. El chico permanece callado mientras una espalda ajena que a la vez es la suya, y allí ante el silencio de un chico que no sabe contestar, es ella la que la anima, la que insiste, en la que cuenta todo lo que ha estado ocurriendo, lo que le pregunta por qué no has dicho nada a nadie, y es allí ante la sorpresa de una profesora que no se espera esa reacción, donde un chico le contesta que él no tiene ningún problema desde que es invisible, que simplemente cuando ocurre algo no le gusta, él desaparece y así la gente deja de verlo. Durante los siguientes días, una profesora intenta a través de palabras parar de alguna forma los golpes. El problema es que esos golpes son también cada vez más invisibles. Duelen igual, pero no dejan marca.
Intentan evitar también un aislamiento que al final puede convertirse en el peor de los castigos, a pesar de que quien lo recibe intente convertirlo en algo bueno, en un superpoder. Ella lo sigue intentando en cada clase, con las palabras, con las ideas, con los ejemplos, incluso el otro día con un cuento que dejó a todos los alumnos en silencio. Hoy les voy a contar un cuento, dijo la profesora. Nada más entrar a clase y todos nos pusimos a reír. La verdad es que nos hizo gracia. Es lo que nos contarán un cuento a nosotros, a nuestra edad. Veréis, continuó la literatura. No es solo una novela, o teatro, o poesía. Una parte muy importante de la literatura son los cuentos. Antiguamente, cuando nadie sabía ni leer ni escribir, muchas historias se transmitían a través de cuentos. Por ejemplo, los cuentos se utilizaban para dar lecciones a la gente, para enseñar. En ese momento cogió un pequeño libro y buscó una página. Este libro se titula Cuentos para entender el mundo 2. Y aunque quizás no lleguemos nunca a comprender del todo el mundo, el cuento que os voy a contar hoy sí que os puede servir para al menos intentar comprender un poco mejor el instituto o incluso esta clase. Este cuento se llama No es mi problema y es una versión de un cuento popular. Un rato que vivía en una granja. Estaba buscando comida cuando de pronto a través de un agujero observó que el granjero y su esposa estaban abriendo un paquete que acababan de comprar. En cuanto sacaron lo que había en su interior, el pequeño roedor se escandalizó, pues no era otra cosa que una trampa por ratones. Asustado se fue corriendo para avisar al resto de los animales de la granja. Han comprado una ratonera, gritaba. Las dos vacas que en ese momento estaban plastando tranquilamente le contestaron: vaya ratón, lo sentimos mucho, sé que puede llegar a ser un gran problema para ti, pero como comprendes a vosotros, eso nos afecta en lo más mínimo. El ratón desilusionado se acercó al perro para comunicarle la mala noticia. Perro, tienes que ayudarme. Los del granjero acaban de comprar una ratonera. Tienes que ayudarme a quitarla. El perro se encontraba descansando plácidamente en un ratón del establo. Le contestó sin demasiado estrés. Vaya ratón, lo siento mucho por ti, pero como comprenderás, muy poco me afecta a mí la ratonera. El ratón indignado se acercó a 3 cerditos que habían en la granja, a ver si podían ayudarle de alguna forma. Cerdos, acabo de ver que los granjeros han comprado una ratonera. Ayúdame a encontrarla para no quedar atrapado en ella. Los cerdos en ese momento se bañaban plácidamente en un charco de barro. Le miraron con desgana. Vaya, pobre ratón, tendrás que andar con mucho ojo. Pero tenéis que ayudarme. Es horrible que haya una ratonera en la granja. ¿Acaso nosotros estamos en peligro? Puede ser horrible para ti, no lo dudo, pero no creo que una ratonera pueda hacernos daños a ninguno. Y los cerdos continuaron tumbándose en el barro, y así uno a uno los animales se fueron desentendiendo de aquel problema, pues era algo que al principio solo afectaba al ratón. Pasaron varios días en los que el ratón andaba con mucho cuidado, pues sabía que en cualquier momento podía encontrarse con la ratonera y quedar atrapado en ella. No había conseguido convencer a ningún animal para que le ayudase a encontrar y no utilizarla, al menos a esconderse. Pero una noche de pronto se escuchó un ruido, como si la ratonera hubiera cazado algo. La granjería salió corriendo para descubrir que la ratonera había atrapado una serpiente que parecía muerta, pero al instante intentó soltar. La serpiente pegó una sacudida y la mordió a la mujer en el brazo. El granjero, alterado por los gritos de su esposa, salió corriendo y al ver lo que había ocurrido, la subió en su coche rápidamente para llevarla al hospital. Con tal mala suerte que al arrancarla atropelló el perro que estaba durmiendo justo debajo. Durante los siguientes días vinieron muchos familiares a ver a la mujer, y para poder dar la comida a todas esas personas, el granjero decidió matar a los 3 cerditos que tenía
Finalmente, cuando la mujer ya estaba curada, llegó la fractura del hospital y los granjeros solo pudieron hacer fue frente a la misma vendiendo el matadero las 2 vacas que poseían. Acabó el cuento y nos quedamos en silencio. Todos sabíamos que la profesora había leído aquel cuento por algo, por alguien. Yo era el ratón, de eso estaba seguro. Después del cuento, un chico con una pequeña cicatriz en la ceja se quedó pensando qué animal es, el perro, la vaca o quizás el cerdo. Sí, seguramente es el cerdo, el que abandonó a su amigo hace ya tanto tiempo que no le pregunta cómo está, que no habla con él, que no se envía mensajes, que no quedan por las tardes después de clase para mantener esas conversaciones infinitas. Amigos, piensa en el significado de esa palabra, quizás sea la próxima que la profesora analice en clase. Amigos, ¿qué clase de amigo es él? Un amigo no dejaría al otro tirado, así sería el primero en ayudarle, en defenderle. Pero ¿y él? ¿Qué pasará con él si entra en una guerra donde está el límite entre ayudar y a ponerse uno mismo en peligro? Quizás son preguntas demasiado grandes para alguien tan pequeño, y ahora desde su mesa lo mira al señor ratón, que cada vez que es más pequeño, que ha tropezado con tantas ratoneras. Durante las últimas semanas que está desaparecido, se da cuenta de que le ha fallado, en tanto desde el primer día, desde que decidió quedarse en un segundo plano, desde que decidió marcharse de su lado. Sin duda es el cerdo, uno de tantos, porque es el único que se siente así en una clase que hace tiempo que ha abandonado al ratón. Uno se siente vacas, otros perros, otros cerdos, pero todos se inventan 1000 excusas en su cabeza para justificarse. La mejor de todas es que por lo menos ellos no son la ratonera. Él sí es la ratonera, eso lo tiene claro. Un chico que solo tiene 9 dedos y medio, hace ya días que sale del instituto con la rabia escondida entre los dientes. Le molesta cada vez más todo lo que está ocurriendo en la clase de literatura. No sabe muy bien cómo pararlo, cómo luchar contra las palabras, pues él solo sabe utilizar los puños. Cobarde, valiente, chivato, guerreros, ardillas, dragones. Y ahora ese cuento todo tiene algo que ver con él. Ha pensado que de momento va a ser más inteligente, ya no va a agredirle físicamente, pues eso cada vez es más complicado. Se va a centrar ahora en ridiculizarlo a través de las redes, a aislarlo de sus compañeros, va a intentar que nadie hable con él, que no exista, pero ese plan tiene un pequeño problema, llega tarde. Durante los últimos días, antes del accidente, ya casi nunca me pegaban y solo tenía una explicación: yo estaba ganando mi poder, era cada vez más fuerte. En verdad, cada día en casa ensayaba y ensayaba. Me concentraba y me imaginaba paseando por cualquier sitio sin que nadie me viera. Lo mismo hacía en clase, en el instituto, por la calle. Siempre intentaba pasar por lo más desapercibido posible. Cada vez me veía menos gente a ir al colegio. Pasaba todo lo rápido que podía, al lado de los alumnos y de los padres y de las madres. Ya nadie se había dado cuenta de que existía. Por ejemplo, el portero del colegio ni siquiera levantaba la cabeza cuando llegaba. Cerraba la puerta y basta, como si yo nunca hubiera pasado por allí. En el pasillo ya nadie se giraba tampoco para mirarme, como si no existiera. En clase era más complicado ser invisible, porque aunque no me vieran, todo el mundo sabía dónde me sentaba. Pero aún así a veces lo conseguía. Había días enteros en los que nadie me hablaba. Nadie se dirigía a mí. Era como si no hubiera ido a clases. Cuando salía a recreo no me quedaba en un rincón justo a un árbol. Y la mayoría de los días tampoco nadie hablaba conmigo. Nadie se le acercaba a mí, ni ni sus amigos me hacían nada. Por fin lo había conseguido, había funcionado, no me podían ver. Lo bueno de ser invisible es que ya nadie me hacía nada. No me pegaban, no me escupían, no se reían de mí. Por fin podía salir del instituto e ir tranquilo a casa sin tener que estar mirando cada momento detrás de mí. Lo malo de ser invisible es que tampoco te ve quién eres. Que te vea. Kiri ya no me veía. Llega el último lunes antes de que ocurra todo. Buenos días, hoy he pasado que vamos a dedicar la clase entera a una sola palabra, dice la profesora de literatura mientras coge la tiza. Se gira y comienza a escribir grandes letras en la pizarra. Primero la E gigante, después una M, también gigante, después una P, y así hasta que todos tienen delante una palabra que conocen muy bien. Una palabra que afecta a un chico que comienza a ponerse nervioso. Sabe que esas palabras
Al juntarse se van a hacerle más visibles que nunca. Por ahí en la pizarra está la palabra que le recuerda su gran defecto. A 3 mesas de distancia en la penúltima fila, un chico con 9 dedos y medio. También se pone nervioso al leerla, incluso más que el chico invisible, porque sabe que esa palabra está relacionada con su principal carencia. Esa fue la palabra que escribió en la pizarra, pero aquel día no hubo risas, solo silencio. Veamos, ¿alguien se atreve con una definición de esta palabra?, preguntó la profesora, pero nadie decía nada. Venga, Sara, tú misma dime una frase. Bueno, pues él sacó la máxima nota porque era un empollón, dijo. Bien, bueno, podría valer. ¿Alguna más? A ver tú. Él nunca salía los fines de semana porque era un empollón. Vale, a ver, otra más por allí. Él siempre aprueba todo sin esforzarse porque es un empollón. Ahí, en la tercera frase me di cuenta de que todas comenzaban por un él, no con un ella, y yo sabía que ese él era yo. Bueno, contestó la profesora, esa última frase no es del todo correcta, ahí tenemos un problema de significado, dijo mientras cogía el diccionario. Mirad, os voy a leer la definición a ver si detectáis dónde está el error. Empollón, persona que estudia mucho y se distingue más por la aplicación que por el talento. Es decir, continuó, un empollón no es alguien que sea listo por naturaleza, sino alguien que se esfuerza mucho por ser listo. Y eso es muy distinto. ¿Qué pensáis que es más importante, el esfuerzo o el talento? A ver, levantad las manos. Esfuerzo y ahora talento. La votación quedó más o menos igualada. Yo no levanté la mano en ninguno de los dos casos. Veráis. Continuó la profesora. Si yo tuviera que elegir, elegiría a una persona que se esforzara porque conozco muchas personas con talento, pero que son más vagos que un palo de escoba. En cambio, la mayoría de la gente que se esfuerza suele conseguir siempre buenos resultados. Pero no nos desviemos del tema. Vamos a trabajar esta palabra y sobre todo vamos a analizar cómo la utilizamos, pues generalmente es de forma despectiva. ¿A que sí?